Hola a todos, vamos a iniciar con este ejercicio, el cual vamos a utilizar el archivo llamado sucursales. Lo estoy dando de alta aquí dentro de mis hojas de cálculo en Google. Y pues vamos a comenzar, igual que en otras ocasiones, les he colocado las instrucciones como comentarios en aquellas filas en las cuales nos hacen falta cierta información. Se van a dar cuenta por este iconito como un triangulito naranja que aparece en la parte superior derecha de algunas celdas. Esas son las que tienen algún comentario justamente con instrucciones que vamos a ir necesitando, como por ejemplo aquí abajo también tenemos ahí esas instrucciones. Entonces pues vamos a comenzar por acá. Primero necesito sumar el total de autos vendidos. En esta tabla nos estamos dando cuenta que tenemos autos vendidos que son compactos y de lujo. Yo quisiera saber la cantidad total justamente de estos autos. Entonces para ello pues es una suma simple. Vamos a poner acá un signo igual y le voy a decir que quiero hacer una suma de la celda C3. Elijo la celda C3, escribo el signo más y le doy clic a la celda D3 y presiono Enter. ¿Ok? Me está diciendo que si quiero autocompletar esta misma operación para toda lo que es esta columna, entonces le voy a decir que sí. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque acordémonos que no necesitamos fijar ningún dato en específico, no vamos a hacer referencias a datos en específico. Entonces, la celda que yo coloco acá suma los datos que están inmediatamente a la izquierda. Por lo tanto, al bajar esa misma fórmula, va a tomar justamente los datos que están a la izquierda y me va a poner justamente esa misma condición, ¿no? Hacer una suma de las dos celdas que estén a la izquierda. Ajá. No me está diciendo, ok, voy a sumar 9.137 más 4.459. Recuerden que las fórmulas suman posiciones de celdas, ¿correcto? Entonces, bien, tenemos acá ya la cantidad total de autos vendidos. Veo que acá no tengo más instrucciones. Esta información ya la tengo detallada, que es la cantidad de clientes del sector empresarial. Y en esta columna, en la columna G, del sector privado. Lo mismo, en la columna H me dice suma el total de clientes. Por lo tanto, hago lo mismo, signo igual. Sería F3 más G3, ¿correcto? Doy un Enter. Me dice nuevamente que si quiero autocompletar. Y listo. Ya tengo la suma justamente de autos vendidos y de clientes. Bien. Vamos a la columna de clave. En la columna clave me está diciendo que coloquemos un asterisco a las sucursales de la categoría A con más de 10,000 clientes en su total. ¿Ok? Vamos a revisar por acá. Los clientes totales están por acá, en la columna H, y aparte el hecho de que sean de la categoría A, vamos a regresar un poco hacia acá, vemos que justamente la categoría la obtengo en la columna B. Bien, entonces voy por acá, voy a colocarme y le voy a poner mi signo igual. ¿Qué es lo que necesito acá? Necesito checar dos condiciones. La condición que sean A y del total de ventas, ¿ok? Entonces, que tengan más de 10,000 clientes. ¿Cómo lo voy a hacer? Es una condición, por lo tanto voy a iniciar con un sí. Abro paréntesis, pero no es una sola condición. Acuérdense que tiene que cumplir con dos. Entonces le voy a poner un y esta I me va a ayudar justamente a poner dos o más condiciones y ambas deben ser verdaderas para que yo pueda proceder a establecer la clave del asterisco para aquellas que la cumplan. Entonces le voy a poner, si quieren primero ponemos esta condición de acá, que lo que diga en H3 sea mayor que 10,000. Ok. Coma, mi segunda condición es que seguimos la misma fila, que es la fila 3, que lo que dice en la fila correspondiente a esta fórmula que estoy aplicando, que es lo que dice en B3, sea igual a, y aquí recuerden, puedo igualarlo con una letra A, entre comillas, algo como esto, o puedo hacer una referencia a cualquier celda que tenga una letra A mayúscula y la dejo fija, ¿ok? Podría yo poner la celda, no sé, B6. Y esta celda B6 voy a presionar F4 en mi teclado para que justamente me aparezcan esos signos de pesos y diga, ok, queda fijo ese valor, siempre voy a comparar contra esa celda. Bien,
Entonces, esta sería la fórmula I, que se cumplan estas dos condiciones. Cierro ese primer paréntesis, coma. En caso de que esto sea verdadero, el valor sí sea verdadero, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a colocar un asterisco, ¿recuerdan? Entre comillas voy a colocar el signo asterisco. Acuérdense que va entre comillas porque es un carácter justamente. Ok, coma. Y en caso contrario, voy a dejar un carácter nulo. Recuerden que si yo no pongo nada, de hecho lo voy a poner así ahorita. Voy a cerrar mi paréntesis y voy a dar un enter. Entonces ya tengo acá justamente ese asterisco colocado. Vamos a revisar algunas condiciones. Voy a arrastrar la fórmula hacia abajo. Ahorita se me olvidó ponerle aceptar la condición de que lo autocompletara. Fíjense, puedo darle un doble clic sobre este puntito, ¿ok? O arrastrar hacia abajo. En este caso le doy un doble clic y ya arrastré la fórmula hacia abajo. ¿Qué es lo que hago yo acá? A lo mejor para obtener un poquito más de visibilidad, voy a centrar este carácter, ¿ok? Y aparece aquí al centro, ¿ok? Entonces dice mayor a 10,000. Estas dos cantidades son mayores a 10,000, esta que está aquí también. Vemos que todas estas están por debajo de los 10,000, entonces ni siquiera tendríamos que checar la otra condición. Simplemente para estas tres vamos a revisarlo, porque incluso si se fijan, esta también lo cumple. Pero entonces tendrían que ser de la categoría A. Vamos a revisar acá. Esta sí lo cumple. Y las filas 4 y 3 exactamente también lo cumplen. Son categoría A. La fila 5 no corresponde porque, aunque sí es mayor a 10,000, es de la categoría B. Ok, dijimos que todos estos no cumplen la condición. Vemos que este lo cumple y el de abajo debería cumplirlo, pero vamos a ver por qué no lo cumple en este caso en cuanto a categoría. La fila 15 sí es A, pero la 16 es B. Igualmente, este podría aceptar la condición, pero es categoría C en este caso. Y de ahí hacia abajo ya no tengo más que superen esos 10,000. ¿Ok? Entonces vemos que mi fórmula es correcta. Podemos proceder a lo que sigue. La siguiente instrucción, si se fijan, aquí hay una celda en blanco, pero que tiene un comentario. Me está diciendo que en esta columna vamos a colocar la palabra prioritario como título. Vamos a hacer eso ahorita. Identifica con un asterisco a las sucursales con menos de 3,000 autos vendidos o que pertenezcan a la categoría C. Entonces voy a comenzar acá poniendo la palabra prioritario en el título de esta columna. Ok. Y ahora vamos a poner mi primera fórmula en la celda J3. Entonces comienzo con signo igual. Mi función es sí, porque esto necesito que cumpla esta condición. Pero no solamente es una, son dos condiciones. Menor a 3,000 y que sean categoría C. Ok, entonces sí y lo que dice en E3 sea menor que 3,000, coma. Mi segunda condición es que la categoría sea igual a C. Puedo elegir una celda que tenga una C y la fijo. ¿Ok? Cierro el paréntesis porque hasta aquí llega la función i, coma. ¿Y cuál es el valor si verdadero? Recuerden que si esto se cumple, pondríamos un asterisco, necesariamente va entre comillas, coma. Y si no se cumple, entonces voy a abrir y cerrar comillas para indicar un carácter nulo. Cierro mi paréntesis final y doy un enter. ¿Ok? Igual, quiero autocompletar, le voy a decir que sí. Y listo. Me está diciendo que solamente esta sucursal es la que está cumpliendo con la condición. Si vemos, si tiene menor a 3,000 autos vendidos y es de la categoría C. Aunque hay algunas otras ventas menores a 3,000, ¿ok? Pero indican que es la categoría A, que es de la categoría B, en su caso, ¿ok? ¿Listo? Correcto. Ya como dato adicional, habría que colocarle el mismo estilo, ¿no? Por ejemplo, si yo me coloco en esta celda, puedo utilizar esta función que tenemos acá dentro de nuestro menú,
que es para copiar un formato. Si yo copio este formato, ¿ok? Se lo voy a aplicar justamente a esta celda. Se lo voy a pegar ahí. Entonces simplemente con tomarlo desde esta celda y pegárselo acá con esta herramienta es que puedo yo realizarlo. ¿Correcto? ¿Cómo voy a colocar este mismo formato ahora para esta columna? Lo mismo. Se lo copio desde acá y se lo aplico a la cantidad de celdas que yo necesito, que en este caso es hasta acá. ¿Listo? Y ahí estamos. Acuérdense, no estoy copiando información, no estoy copiando datos que estuvieran en estas celdas, simplemente la parte estética de las celdas. Bien. Ok, vamos aquí abajo. Me está haciendo algunas preguntas. Me dice cantidad de sucursales. Coloco la fórmula para contar la cantidad de sucursales. Bien. Las sucursales yo las tengo justamente en la primera columna. Me doy cuenta que es texto. Por lo tanto, necesito mi fórmula que me ayude a contar celdas que contienen texto. Signo igual, contar. Y de todas estas opciones, recuerden que es la que tiene una A, contar A. ¿De acuerdo? Abro paréntesis y quiero que me cuente justamente desde A3 hasta A26 y presiono Enter. Me dice que son 24. Fíjense, me quiere hacer un autocompletado con la misma fórmula hacia abajo. Definitivamente no aplica porque no es la misma pregunta que me están haciendo para el resto. Cantidad de sucursales que superan los 5,000 autos vendidos. Entonces, ¿cuántas de estas sucursales que tengo yo acá superan los 5,000 autos vendidos? ¿No? Y me está diciendo, coloca la fórmula para calcular la cantidad de sucursales que superan los 5,000 autos vendidos. Bien, hay diferencia entre sumar todas aquellas cantidades que son mayores a 5,000 a contar. En este caso sería algo parecido a esto. Si esta cantidad supera los 5,000, me la voy a tomar como 1. Esto también lo considera 2, 3, 4, 5 y así, etcétera. ¿Cuáles no me va a contar? Las que estén por debajo de 5,000, como estas dos, por ejemplo. O estas que están por acá, etcétera, ¿no? Entonces voy a ver de todas estas cantidades que corresponde cada fila a una sucursal. Entonces, con eso yo puedo contabilizar la cantidad de sucursales que superan los 5,000 autos vendidos. ¿Cómo lo hago? Yo voy a comenzar acá con signo igual, función contar. Voy a contar, pero justamente aquellas celdas que superen esa cantidad. Contar.sí. Voy a abrir aquí el paréntesis. Ok, ¿de dónde voy a obtener la información que supondríamos que supera esos 5,000, esa cantidad de 5,000? De los autos vendidos. Ok, esa columna corresponde justamente a la columna E. Acá tengo el total de autos vendidos. Selecciono desde E3 hasta E26. Ok, esto es el rango. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es que superen 5,000 autos vendidos. Entonces, fíjense acá, mayor que 5,000. Bien. Ok, aquí aparentemente mi fórmula ya está bien. Ok, le voy a dar un Enter, pero vamos a darnos cuenta de un pequeño error que tenemos aquí. ¿Sí? Justamente me manda así, tal cual, error. ¿Qué sucede en mi fórmula? Si yo reviso acá, nos vamos a dar cuenta que el criterio comienza con un mayor que. Mayor que es un carácter de texto, por lo tanto, esa condición debe de ir entre comillas. ¿Sí? Mayor que 5,000. Entonces, ahora sí doy un Enter y veo que son 16 las sucursales. Para más rápido serían las cantidades que tengo acá que superan justamente esos 5,000. Bien. Después me preguntan la suma de clientes cuyas sucursales superan los 1,000 autos de lujo vendidos. ¿Ok? Autos de lujo vendido están acá, columna D. Entonces, yo voy a comenzar acá igualmente con signo igual. Ahora me está pidiendo que haga yo una suma justamente. Entonces es suma.sí y abro mi paréntesis. Fíjense las características que tiene esta fórmula. Me pide igualmente un intervalo, un criterio y un intervalo de suma. ¿Ok? Entonces voy a decirle acá que un intervalo van a ser de todos ellos, perdón, de todos los autos de lujo vendidos. Ese es el rango.
coma, el criterio es que sean más de 1000 autos de lujo vendido. Entonces, acuérdense, entre comillas, mayor que 1000, coma, ¿y cuál sería el intervalo de suma? Sería esta misma columna donde yo tengo justamente esos autos de lujo vendidos. Quiero de este rango saber cuáles superan los 1000. Entonces, doy un Enter, o cierro mi paréntesis antes y doy Enter. Y ahora sí, me dice que hay 21.312 autos de lujo vendidos solamente por aquellas agencias que venden más de 1000. ¿Sí? No me toman en cuenta, por ejemplo, estos autos o estos que están acá, simplemente los que superan esos 1000 autos de lujo vendidos. Bien. Luego quiero saber el promedio de autos vendidos cuyas sucursales superan los 3000 clientes en el sector empresarial. Clientes del sector empresarial, ¿dónde están? Están justamente en columna F. ¿Ok? Entonces comienzo con signo igual. En este caso mi función no es ni una suma ni un sí, sino que es un promedio. Y un promedio con condición, entonces sería promedio punto sí. ¿Ok? Abro paréntesis. Igual el intervalo de criterios serían los clientes del sector empresarial, ¿no? Entonces, clientes del sector empresarial, columna F, de F3 a F26, coma, quiero, de acuerdo a lo que dice acá, aquellos que superan los 3000 clientes, entonces, entre comillas, mayor que 3000, coma, y justamente quiero esa suma de clientes. Vuelvo a elegir el mismo rango, F3 a F26, cierro paréntesis, Enter. ¿Ok? Me dice que son 5112. El promedio de autos vendidos. ¿Correcto? Luego, máximo de clientes del sector privado. Eso es una fórmula más sencilla, signo igual max. Abro paréntesis. ¿Dónde están los del sector privado? De G3 a G26. Enter. Y el mínimo de clientes del sector empresarial. Signo igual min. Ok, sector empresarial. F3 a F26. Enter. 136. ¿Correcto? Hasta aquí llegamos cubierta esta tabla. Vamos a ver qué nos están pidiendo acá. Suma de autos vendidos cuyas sucursales superan 10.000 clientes. Entonces la instrucción me dice, escribe la fórmula para calcular la suma de autos vendidos cuyas sucursales superan los 10.000 clientes por categoría. Por categoría quiere decir que primero voy a poner acá el resultado de la categoría A, de la B y luego de la C. ¿Correcto? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Signo igual, empezaríamos con sumar. Va a cumplir condiciones, entonces es punto sí, pero no es una sola condición, son dos o podrían ser más, ¿no? Pero a partir de dos yo tendría que usar la fórmula de punto conjunto, sumar punto sí, punto conjunto. Ok, abro mi paréntesis. Acá empezamos al revés, empezamos con el intervalo de suma. Entonces, autos vendidos sería el total de autos vendidos. Vámonos. Autos vendidos sería en columna E, coma, y luego empezamos a trabajar en pares. Necesito el intervalo criterio 1 con su criterio 1, ¿de acuerdo? Entonces, necesito saber acá cuáles superan los 10.000 clientes. Entonces, voy a trabajar en pares. Acuérdense, los clientes están acá. Total de clientes sería el intervalo criterio 1. En Excel es rango criterio 1, quienes están trabajando ahí. Coma. ¿Y cuál sería ese criterio 1? Que superan los 10.000. Entonces, entre comillas, mayor que 10.000. Cierro comillas, coma. Mi rango criterio 2, ¿cuál sería? De todas las categorías que tengo acá, todas estas son mis categorías, coma, a quienes quiero. Ahora, por el momento solamente necesito a los que son categoría A, y esa A la voy a seleccionar justo de acá, para que cuando arrastre la fórmula hacia abajo sea funcional, y ahora me seleccione los de la B y luego los del C. Bien, entonces selecciono de 31.
Correcto, cierro mi paréntesis porque hasta acá llega mi fórmula, pero recuerden que hay algunas cosas que fijar. Bien, este rango de E3 a E26 seguramente habrá que fijarlo, al igual que B3 a B26. No lo voy a hacer por ahora para que se den cuenta solamente de esto. Doy un Enter, ¿sí? Mi fórmula aparentemente funciona, le voy a decir que sí autocomplete, pero chequemos algo. Cuando yo edite, por ejemplo, esta fórmula, ¿sí? Vean los rangos que está eligiendo. Ya se desplazó hacia abajo 2 posiciones, ya estoy eligiendo incluso acá celdas vacías. Por eso les digo que es importante, previo a esto, fijar esos rangos, ¿de acuerdo? Entonces voy a presionar aquí Escape, voy a dar un Command Z, ¿sí? Y antes de copiar la fórmula hacia abajo, le voy a decir que este rango de acá va fijo y este rango de aquí va fijo también, ¿de acuerdo? Entonces nos quedó algo como esto, ¿sí? De 3 a 26 fijo, ¿ok? De H3 a H26, coma, mayor que 1000, B3 a B26, y creo que este también tiene que ir fijo, fíjense. Voy a dar un Enter. Si yo esto lo despliego hacia abajo ahora, y edito, por ejemplo, la fórmula de aquí abajo, fíjense cómo sigo buscando información acá, y eso es justamente por este argumento de aquí. Entonces, igual Escape, Command Z, y voy a fijar también de H3 a H26. Doy Enter, y ahora sí, autocompleto incluso, y ya tengo mi fórmula correcta, ¿de acuerdo? En la parte de aquí abajo hay 2 instrucciones finales. Me está diciendo que copiemos esta hoja, la tabla de sucursales, a una hoja nueva. Y le vamos a colocar esta hoja nueva el nombre de filtro. ¿Cómo hacemos esto? Le doy clic derecho a esta hoja. Le voy a decir aquí que quiero duplicarla. Y a esta le voy a poner filtro. Como nombre le voy a poner filtro. Bien. ¿Qué más decía mi instrucción? Decía que filtremos a las sucursales que tengan entre 5,000 y 10,000 clientes. Esto vamos a hacerlo en la columna de clientes totales. Bien. Entonces, clientes totales está acá. Para eso yo necesito crear filtros. ¿Cómo los hago? Necesito seleccionar toda mi tabla. ¿De acuerdo? Voy aquí a A2, Command Shift a la derecha, con la flechita del teclado a la derecha, Command Shift hacia abajo, y selecciono todo el rango de esta tabla. ¿Ya vieron? Es un atajo rápido que me sirve justamente para esto. Y una vez que tengo seleccionada esta tabla, lo que yo necesito es generar esos filtros para que yo pueda justamente quedarme solamente con aquellos registros que cumplen esa condición, ¿sí? Entonces, en la parte de aquí arriba, estoy en el menú de archivo. Este icono que tengo yo acá me sirve para crear filtros. Bien, entonces lo voy a presionar. Y lo que le agrego a cada columna es justamente esta flechita que apunta hacia abajo. Cuando yo dé un clic sobre ella, en cualquiera de las columnas, voy a poder filtrar. En este caso necesito filtrar en la cantidad total de clientes, solamente aquellos que estén entre 5,000 y 10,000. ¿Qué tipo de filtro necesito? Si yo me voy aquí abajo, podría desactivar las palomitas de quienes no necesito, los que estén por debajo de 5,000, por arriba de 10,000. Pero eso sería bastante tardado, ¿no? Tengo muchos valores acá. Entonces, no sería un filtro por color, es un filtro por condición. Y vean cuáles me coloca por acá. Que me marcó acá un pequeño error, déjenme lo vuelvo a desplegar en otra posición. Ok, vamos acá. Necesito yo uno que está dentro de esta categoría y que dice por acá que está entre, ¿ok? Cuando elijo este que está entre, me va a tomar un valor máximo, un valor mínimo. Entonces le voy a dar acá un clic. ¿Cuál sería mi valor mínimo? Va a ser 5,000. Y el valor máximo, 10,000. Seguramente a ustedes nos aparecerán estos signos. Es un pequeño error que tiene acá al momento de desplegarlo en mi página web. Entonces, estos serían los valores que colocamos acá. Doy un Enter. Voy aquí abajo y acepto. Y ahí están. Fíjense cómo solamente tengo valores entre 5,000 y 10,000. No tengo ninguno por arriba, ninguno por debajo. ¿Ok? Y aparte se van a dar cuenta que hay columnas filtradas con este iconito, ¿sí? Es como un embudo que está filtrando justamente esta información. ¿De acuerdo?
Si me regreso a mi hoja de sucursales para checar mi última instrucción, me dice que regresemos a esta hoja justamente y posteriormente realiza un gráfico de columnas del total de autos vendidos y sucursales. Y esto vamos a colocarlo en una hoja nueva. ¿Ok? Entonces vamos justamente a autos vendidos. ¿Ok? Cantidad total de autos vendidos. Selecciono desde E2 hasta E26. ¿Ok? Y quiero también seleccionar mis sucursales. Desde A2 hasta A26. Recuerden que si están en PC sería presionando Control, o si están en Mac sería presionando Command, para que no me haga una selección continua y estas columnas queden incluidas en la selección. Simplemente con Control en PC o con Command en Mac hacemos esa selección discontinua, ¿no? De columnas que no precisamente están una al lado de la otra. Ya que tengo esto seleccionado, acuérdense, vamos a ir a insertar un gráfico de columnas. Voy al menú de insertar. En la parte donde están gráficos, ¿ok? Me está diciendo aquí que ese gráfico lo seleccionó prácticamente por default y justamente es el que necesito, ¿no? Un gráfico de columnas. Puedo hacer alguna personalización en el panel que aparece del lado derecho, donde yo le diga justamente de dónde va a encontrar esa información, si quiero modificar mis rangos, si quiero cambiar el eje X, Y, etcétera. Ya que tengo esto, me dijo también que quería que lo mandáramos a una hoja nueva. Entonces, cuando yo le doy clic al gráfico, me aparece este menú en la parte superior derecha. Le doy un clic y le voy a decir que esto lo quiero mover a la propia hoja, ¿no? Una hoja independiente para este gráfico. Y listo, ¿no? Tengo todas las sucursales y de este lado tengo el total de autos vendidos. Justamente es lo que necesito. Y si se fijan acá, yo podría darle un orden, podría mandar esta hoja hasta el final para conservar la hoja de sucursales, el filtro y el chart o la gráfica. Te puedo poner aquí gráfico. Le di un doble clic y listo. Bien, una vez que llegamos hasta este punto, pues ya simplemente descargamos nuestro archivo en formato XLS y lo enviamos en el apartado correspondiente. Muchas gracias.